Poderoso Dios, aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya. Poderoso eres, Señor. Mi alma te alaba, Señor, y mi alma te glorifica. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, aquí estamos, en pie de lucha. Aleluya, gloria a Dios. Le damos gloria a Dios, ¿verdad? Esta es la clase bíblica de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27, K13, en Santa Juanita, primera sección. Nuestro pastor Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Necesito saber, como el video anterior que se grabó, no se oyó bien el sonido, necesito, pues si alguno se conecta, que me pueda decir si se escucha bien. Amén. Vamos a esperar unos minutitos. Se supone que entrará a las 1:30, no sé realmente qué hora es, pero vamos entonces a estar en oración, esperando. Veo ahí flashando algo. Me da tanto miedo que se esté flashando, no sé si se está grabando bien. Siempre les he dicho, no soy tecnológica. Veo que se conectó a alguien, necesito que me puedan indicar si se oye bien. Si se oye bien, para poder continuar con la clase o comenzar la clase. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres Dios, santo y poderoso. Bueno, parece que se oye bien. Así que vamos a comenzar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Esperando que este estudio pueda llegar y que se pueda oír claro. Hoy vamos a estar hablando, ya presenté que somos de la Iglesia de Cristo Jerusalén, nuestro pastor Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Hoy vamos a estar en la lección número 9 de la unidad 2, las cartas a los Efesios. Estamos estudiando pues el libro de los Efesios. Todos sabemos la poderosa palabra, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Efesios. Y nos tocó, ¿verdad?, para la gloria de Dios, el gran misterio de la gracia. Hoy estamos a 31 de octubre, mucha gente está celebrando en la calle cosas que no vienen a colección ahora, ¿verdad? Pero créame que fue bien difícil poder sentarme aquí, pero la gloria es de Dios, ¿verdad? Y aquí estamos en victoria. Si se oye bien, gracias. Dios te bendiga, Edwin. Dios te bendiga mucho. Amén. Pues vamos a comenzar con la lección 9, el gran misterio de la gracia. La gracia de Dios. Vamos a estar leyendo en Efesios 3, del 1 al 21. La verdad central, la gracia de Dios nos permite conocer el amor de Cristo. Aleluya. Versículo clave sería Efesios 3:19. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Santo, santo y poderoso es Dios. Aleluya. Le damos gracias, ¿verdad? Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor, te damos gracias, Padre. Ante tu presencia, Señor, ante tu trono estamos, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, Padre Santo, en este estudio. Padre, te pido también que todo aquel que esté oyendo, Señor, reciba tu palabra, Señor, y pueda entender, Padre Santo, la gracia inmerecida que tenemos, Señor, al aceptarte como nuestro Salvador, Señor, y el trabajo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que parar en la brecha para continuar con ese trabajo, Señor, que lo comenzaste, que lo comenzó Jesús cuando vino, Señor. Comenzó el trabajo, Señor, que había que hacer para redimir, Señor, a todos. Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Dios. Y te pedimos, Señor, que edifiques en este momento. Señor, toma el control, Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, toma el control. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? En la lección número 8 pudimos ver
que todos necesitamos la salvación, ¿verdad? El propósito de Dios fue crearnos para que todo estuviera bien como humanidad, pero la tentación, ¿verdad?, de Eva y Adán, pues cambió los planes de Dios, pero Dios no se rinde, no se rindió y no se va a rendir. Y Él siempre nos va a dar la oportunidad de que nosotros podamos alcanzarlo, de que podamos ser hijos de Dios. Amén. Así que hoy en la lección 9 veremos nuestra responsabilidad de dar a conocer el mensaje de Cristo, su palabra, dar a conocer su palabra a toda la humanidad. No es solo para nosotros, o sea, nosotros no podemos aprender y guardarlo solo para nosotros. Nosotros tenemos que transmitir todo lo que por gracia hemos recibido, ¿verdad? Y entonces, la alarma. Ok, perdón, estaba sonando la alarma. Nosotros tenemos que transmitir todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y más allá debemos de entender y tener en cuenta el valor de la gloria del Evangelio, ahora y por siempre. O sea, nosotros tenemos que buscar del Señor y todo lo que el Señor nos revele a través de su palabra, nosotros tenemos que transmitirlo a los demás. Eso no es para guardarlo para nosotros, nada más. Eso no es algo íntimo para nosotros. Sí, hay muchas cosas que el Señor nos revela que es íntima para nosotros. A veces el Señor nos pone a orar y tenemos que estar conscientes de que es nosotros los que vamos a orar. A veces nos manda a hacer algún trabajo, ¿verdad? Y no podemos delegarlo porque el Señor nos manda a nosotros. Amén. Así que vamos a comenzar el estudio, el gran misterio de la gracia. Los misterios siempre han sido una forma de entretenimiento favorito. A nosotros nos encanta lo que es misterio, lo que ¿verdad?, nos produce curiosidad. La mayoría de las personas se sienten intrigadas por algo que desconocen. Eso es como algo, ¿verdad? A veces vemos, tenemos situaciones, ¿verdad? Y no conocemos a fondo las cosas y seguimos ahí insistiendo. Pues así mismo tenemos que insistir en la palabra de Dios. En Efesios 3, Pablo usó el término misterio para describir las cosas que Dios las cosas de Dios que están mucho más allá de la comprensión humana. O sea, Pablo usó esta palabra para describir las cosas que Dios hizo con él, que no las podemos entender, ¿verdad? Vamos a ir durante el estudio, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Sin embargo, hoy, aún en el día de hoy, si estudiamos la palabra de Dios con regularidad, todavía hay conceptos que no entendemos. Estos conceptos hacen que el creyente busque, regrese a la palabra, buscar la palabra una y otra vez, deseando comprender las cosas de Dios. Los misterios de Dios serán una búsqueda de toda la vida conforme nos acerquemos más a Él. En esta lección estudiaremos el fervor de Pablo al enseñar sobre los misterios de Dios. Es de esperar que nunca nosotros perdamos ese interés. Ok, esto es para los que, ¿verdad?, conocemos el Evangelio y estamos en esa sed de aprender. Gloria a Dios que nunca se nos quite ese deseo de seguir aprendiendo, ¿verdad? Cuando leemos algo en la Biblia y no lo entendemos, seguimos buscando, usamos otros libros, buscamos concordancias hasta poder entender lo que la palabra nos quiere revelar, ¿verdad? Siempre recordando que Dios nos habla colectivamente cuando nos predican en la iglesia, ¿verdad? Pero también en nuestra búsqueda en la Biblia, también el Señor nos habla a nosotros como individuos. Amén. Ahora vamos a leer en Efesios 3, 1 y 2. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles,
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aleluya. Aquí Pablo, ¿verdad? Empieza la carta. Pablo empieza esta carta hablándole a los efesios. Pablo estaba prisionero. Todos sabemos, ¿verdad?, que la mayoría de estas cartas, una estaba como prisionero domiciliario, pero en esta ocasión estaba prisionero. Él estaba prisionero cuando escribió la carta de Efesios. En las circunstancias en que Pedro se encontraba, si nos tocara a nosotros, ¿verdad?, muchas veces, si nos ponemos en el lugar de él no estaba desanimado. Al contrario, él estaba buscando llevar esta palabra, ¿verdad?, consolar, hablar con la iglesia de Efeso. Mas, sin embargo, nosotros, si nos tocara a nosotros en este momento, nosotros llevar la palabra a través de una reja, quizás tuviéramos otra actitud. Pero Pablo, sin embargo, estaba dispuesto, estaba encarcelado, era su realidad en ese momento, pero era parte, él entendía que era parte de su llamado para poder alcanzar a los gentiles, enfrentarse, ¿verdad?, a las autoridades. Él no culpó a los gentiles por sus cadenas, ni culpó a las autoridades romanas. O sea, esto es una enseñanza donde todo lo que nosotros vivamos, consecuencia de nuestras actitudes, ¿verdad?, no podemos culpar a nadie. Aquí Pablo, ¿verdad?, él decidió, ¿verdad?, tuvo un llamado, que lo vamos a ver más adelante, y él decidió seguir a Cristo, cueste lo que cueste. ¿Amén? Así nosotros debemos de tratar de que así sea, ¿verdad?, que aunque tengamos que dejar cosas del mundo que quizás en otro tiempo nos agradaban y en este tiempo pues no son prioridad para nosotros, pero lo hacemos por el llamado de Cristo Jesús, por esa gracia. Las cadenas de su brazo y piernas estaban allí porque Dios las había permitido para un propósito. Así, en un sentido real, Pablo no era un prisionero del Estado, sino un prisionero de Cristo, recordando que su cuerpo estaba encadenado, pero su espíritu seguía libre, aleluya. Así que nosotros, no importando las situaciones que estemos pasando, ¿verdad?, no podemos tener miedo de las cosas que acontezcan, y nosotros tenemos que ver que nosotros, si tenemos el espíritu conectado al espíritu de Dios, ¿verdad?, que mora en nosotros, nosotros somos libres espiritualmente. Pablo explicó que su llamado específico de Dios era explicar a los gentiles la gracia que Dios ofreció para la salvación. A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo judío fue el centro del plan redentor de Dios, aunque con excepciones, ya que hubo gentiles que se unieron al pueblo de Dios. Cualquier gentil entonces podía someterse a la ley judía y encontrar un lugar en la familia de Dios. Pasa igual en estos tiempos, ¿verdad? No podemos tener excepción de personas, porque cualquier persona que se una a la familia de Dios viene siendo hijo de Dios, y Dios lo puede usar en cualquier forma, y hay propósito en cada persona que viene a los pies de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos va a usar de una manera o de otra para que sigamos llevando el evangelio. El Señor, nosotros estamos a la disposición de Dios. Cuando tú aceptas al Señor, tú haces un compromiso con el Señor, un compromiso de llevar el evangelio, un compromiso de servir al Señor, un compromiso de día a día ir perfeccionándote, santificándote para el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios por el que lo hace en el momento, pero muchos pasamos procesos antes de llegar y conocer lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Que todo, la palabra dice, es bueno, agradable y perfecto. Pero muchas veces somos cabezones, como dice nuestro pastor Jado, y no entendemos lo que Dios quiere con nosotros, y muchas veces desobedecemos, pero Dios siempre está ahí dispuesto. Esa es la gracia de Dios. Vamos a ver la historia de Pablo, ¿verdad? En cierta forma la vamos a tocar, y vamos a ver cómo de repente del Señor, ¿verdad?, la gracia de Dios en un hombre cambia totalmente el giro de una vida. Amén.
El misterio de Pablo, como los explicaría a los efesios, era ayudar a los gentiles a descubrir que Dios los amaba tanto como a los judíos. Dios nos ama a todos. Ellos también podían experimentar el amor de Dios y el don de la redención por fe. Hoy en día no es diferente. Tú que estás mirando y no conoces al Señor, o tú que estás mirando y estás apartado del Señor, busca de Dios y experimenta ese amor, un amor incondicional. No hay otro amor como ese. No vas a experimentar un amor tan desinteresado, tan dado como el amor de Dios. Dios nos ama porque Él nos creó y Él quiere para nosotros todo lo mejor. Pablo no solo vio la salvación de los gentiles como una obra y una bendición de la gracia de Dios, pero también vio como obra de gracia el haber sido escogido por Dios para servir de ministro a los gentiles. Fíjate que él vio esa gracia, él pudo entender, y cada uno de nosotros, conociendo la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo y la vida que llevamos ahora, podemos conocer y podemos identificar la gracia de Dios en nuestras vidas y el privilegio que Dios nos ha dado de servir. Así se sentía Pablo, privilegiado. Tener una relación con Dios a través de Jesús y experimentar la esperanza de la vida eterna es una extraordinaria bendición para cualquier ser humano. ¿Verdad? Vida eterna, o sea, no vamos, aquí sufrimos, padecemos, pero hay una vida eterna que tiene unas proezas maravillosas. Las encontramos en la palabra, ¿verdad? Cuando leemos la palabra, siempre encontramos esa esperanza. Es una bendición servir a los demás como mensajeros del Evangelio en el nombre de Dios, en el nombre del Dios del universo. Es un privilegio. Para mí es un privilegio estar aquí llevando la palabra, ¿verdad? Pudiendo estar en otro sitio. No, aquí estoy. Aquí me puso Dios y aquí estoy, ¿verdad? Así que según lo hago yo, lo puede hacer usted. Usted también puede llevar el Evangelio. Le damos gloria a Dios por la tecnología, porque podemos alcanzar más vida, ¿verdad? Así que le damos gloria a Dios por la tecnología. En el día de hoy, ¿verdad? Pues es una forma de uno poder alcanzar a las vidas sin exponerse a la noche, a los peligros de la noche, ¿verdad? A través de estas páginas. Gloria a Dios por eso. El cristiano debe ver como un gran privilegio colaborar con Dios en la comunicación del mensaje de salvación. Saber lo que estamos honrando con nuestras acciones y con nuestra vida debe producir en nosotros una sensación única de realización. No es orgullo, no es prepotencia, es una satisfacción de saber que fuimos llamados con un propósito. Es una satisfacción saber que podemos llevar el Evangelio. Así se sentía Pablo. Amén. Ahora vamos a leer Efesios 3, del 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu. Ok, conocemos, ¿verdad? Y sabemos que en el Viejo Testamento el Espíritu Santo no moraba en nosotros, ¿verdad? Y entonces Él está aquí declarando, ¿verdad? Cómo Él entiende este misterio que quizás no se podría entender. Y me da curiosidad ver que la palabra misterio aparece varias veces, desde el 3 hasta el 6, aparece varias veces en la palabra misterio. La idea del misterio en el Nuevo Testamento es indudable, cierta, pero no siempre se entiende plenamente. Pablo declaró esta verdad, le fue revelada a él por Dios.
Se cree ampliamente que Pablo se refería a su experiencia en el camino de Damasco, cuando fue cegado. Sin embargo, los ojos se abrieron al ámbito físico y espiritual cuando Ananías oró por él. Me gustaría ir a Hechos 9 y leer un poquito, porque aquí podemos entender por qué Pablo estaba tan deseoso, porque Pablo estaba tan lleno de agradecimiento, ¿verdad?, ante Dios, de que lo hubiera escogido a él para llevar la palabra de Dios. Amén. Todos conocemos, ¿verdad?, la conversión de Pablo. Voy a tratar de leerla un poquito rapidito, pero para el que esté oyendo, que no conozca la historia de la conversión de Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, Pablo de Saulo, pues puede entender un poquito acerca de por qué Pablo vía en su ministerio un misterio de parte del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, o sea, en ese tiempo se llamaban los del camino, los que seguían al Señor, los trajera presos a Jerusalén. O sea, que él se dedicaba a apresar a las personas que creyeran en el Evangelio. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comía ni bebía. Pero había un propósito de Dios con eso, ¿verdad? Dios lo cegó, a ese resplandor lo cegó, en la presencia de Dios, lo que él experimentó. Pero fíjense que era una persona que perseguía a la iglesia. O sea que cualquier persona puede experimentar un de repente del Señor, pero también cualquier persona que crea y por decisión propia pueda aceptar el Evangelio de Jesucristo. Dios no tiene excepción de personas. Todo lo que tenemos es que querer y que haya un propósito de Dios en eso. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la visión. Y miren lo que le contestó Ananías, el discípulo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad a los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Fíjate que él dijo: pero Señor, si este es uno que lo que hace es hacer daño al Evangelio, ¿cómo tú me vas a pedir a mí que yo vaya donde él y ore por él? ¿Verdad? Muchas veces, y lamentablemente nos pasa.
¿verdad? No debiera de suceder, pero muchas veces rechazamos a las personas por lo que nos cuentan o por lo que vemos por encima. Y eso es una cosa que yo cada día le pido al Señor perdón si en alguna forma como humana he podido rechazar a alguien, quizás hasta sin querer, ¿verdad? Porque yo amo las almas y yo quisiera que todo el mundo estuviera en el mismo gozo y en la misma avivamiento que yo tengo ahora mismo. Pero muchas veces suele pasar y lo hacemos a veces sin querer, como el ajetreo o el estilo de vida, a veces nos hacen algún mal y por esa persona pues, como señalamos a otro y no debiera de ser así. Aquí vemos como Ananías le dijo al Señor, yo ir donde él a orar, pero ¿cómo? Y el Señor le dije, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo voy a dejar hasta ahí, pero lea Hechos 9, no, ahí yo leí hasta 9:16, así que puedes seguir leyendo. Aquí podemos ver, lo quise leer y salir como un poco de lo que es la clase, que realmente no salí, ¿verdad? Estamos dentro de la clase, pero para que podamos ver la gracia de Dios. Cuando se manifiesta la gracia de Dios en alguna persona, ¿verdad? No podemos tener excepción de persona porque Dios no la tiene. Vamos a comenzar por ahí. Segundo, cualquier persona, es la gracia de Dios, un regalo de Dios. No tenemos que hacer nada, es la gracia de Dios. Y como les dije anteriormente, muchas personas tienen un de repente de Dios, así como Pedro, pero también podemos tener un proceso donde también la gracia de Dios se va a ver vista en nuestras vidas. En ese momento Dios le dio a Pablo una revelación directa e inequivocada a través del Espíritu Santo. Fíjese que fue el Espíritu Santo. Amén. Cualesquiera que sean los detalles de esta revelación, Pablo ahora comprendía grandes misterios del plan de Dios y estaba compartiendo y deseaba compartir lo que aprendió con los demás, ¿verdad? Eso es lo que, como dije al principio, lo que debemos de hacer, ¿verdad? Lo que Dios nos revela lo tenemos que compartir, no lo podemos dejar para nosotros, a menos que el Señor nos dirija a que es solamente para nosotros. Pablo comenzó su explicación del don de Dios llamándolo un misterio, como una referencia de algo oculto o secreto. Un misterio como ese no podía ser percibido con los sentidos humanos. Imagínense que a nosotros nos pase algo así. Una persona que no conozca al Señor, que de momento venga una luz, lo deje ciego, y después pueda manifestarse el poder de Dios en ellos y nos lo cuenten y nosotros, sí, ok. Muchos pensarían así, pero los que conocemos al Señor sabemos que eso sí puede pasar. Y hace poco yo puedo testificar que en una de mis hermanas sucedió algo parecido, fue en un sueño, pero fue algo así, un de repente de Dios. Un de repente de Dios. Aunque Dios la venía llamando hace tiempo, fue un de repente de Dios, porque Dios tiene un propósito, que fue ella la escogida a llevar ese propósito de Dios. Somos escogidos, nunca olvidemos eso. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, desde antes ya Dios nos había escogido, Dios nos vio desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Y cuando Dios nos entrega algo es porque sabe que lo vamos a poder llevar a cabo. Tenía que ser revelado. Pablo usó la palabra misterio en otros lugares de su carta en los Efesios para referirse a la relación entre los cristianos y la iglesia. Pero en este caso, Pablo estaba hablando del misterio de que los gentiles también tuvieran parte en la familia de Dios. Pablo deseaba que los lectores comprendieran que él no estaba intentando una nueva teología, o sea que no era cosa de él lo que estaba pasando.
Era algo que se le había sido revelado. Aleluya. Santo Dios. Dios fue quien dispuso no revelar este misterio a generaciones anteriores, sino esperar hasta la época de Pablo para revelar este misterio a través del Espíritu Santo. Esta revelación no solo le fue dada a Pablo, sino también a todos los apóstoles y profetas, como leímos en el verso 5. En el verso 5 podemos ver que esto fue una revelación, y aquí podemos ver cuando el Señor nos revela algo, también se lo va a revelar a otras personas. Como una, podría decirse como no sé si es la palabra correcta, como una confirmación. Vamos a leer el 5 nuevamente. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, fue revelado a través del Espíritu no solamente a Pablo, sino también a profetas y a otros discípulos. Pablo presentó claramente su comprensión del misterio. Explicó que los gentiles y los judíos tienen partes iguales en la herencia de Dios. Los gentiles no son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Hermano, en la iglesia nadie es segunda clase. Todos somos primeros para Cristo. Porque Él no se veía diferente entre judíos y gentiles cuando aceptan su gracia. No somos diferentes. Aceptar su gracia nos hace ser hijos de Dios a todos. Cada creyente tiene todas las bendiciones y promesas asociadas con ser hijos de Dios, porque todos son parte del mismo cuerpo en la iglesia. Usted no se crea menos porque fulanito o sutanito sepa la palabra, porque se memoriza los textos y usted no puede memorizárselo. Usted no se crea menos. Dios lo va a usar, y en el momento usted lea la palabra, léala, medítela. En el momento que usted necesite llevar esa palabra, el Señor lo va a poner en gracia y la va a llevar, porque no es usted, es el evangelio de Dios. Usted es usado por el Señor para llevar ese evangelio. No es cosa de nosotros. Aquí todo se trata de Dios. Ahora vamos a leer en Efesios 3 del 7 al 9, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Como dije, ¿verdad? No es cosa de nosotros, es cosa de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hasta el 9, sí. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, fue a Pablo, era Pablo. Todavía nosotros hablamos de Pablo, todavía estudiamos los evangelios escritos por Pablo. O sea, era él el que Dios había escogido. Y volvemos atrás, uno que perseguía a la iglesia. ¿Ven? Podemos ver el misterio de Dios en su forma de actuar, en su gracia. O sea, no hay excepción de personas, no hay segundo, no hay gente que está, no hay niveles. Aquí no hay niveles, aquí hay interés de leer la Biblia y aprender. Si nos interesamos en la Biblia, aprendemos, meditamos en la Biblia, nosotros vamos a estar llevando la palabra de Dios porque nos la fue dada a nosotros. Nosotros fuimos reconciliados con el Señor y todos tienen derecho a lo mismo, no podemos quedar guardados con eso. Una vez que somos conscientes del misterio de Dios y hemos respondido con fe el llamado de la salvación, tenemos el privilegio de compartir ese misterio con aquellos que no tienen una relación con Cristo. O sea, es importante que compartamos ese misterio, un privilegio que se nos ha dado, el compartirlo. Pablo se identificó como ministro, servidor del evangelio, dedicando su vida a servir al Salvador.
quien le había dado la libertad de pecado y lo había reconciliado con el Padre. Pablo se dedicó a servir a Dios, imagínense. Imagínense, si Dios nos da tanto, nosotros tenemos, ¿verdad?, que a veces negarnos a ciertas cosas por agradecimiento y para poder seguir creciendo en las cosas del Señor. Pablo sabía que con sus propias fuerzas no iba a poder cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Y Dios no dejó a Pablo solo, ni mal equipado. Dios le dio todas las herramientas. El apóstol honró el propósito de Dios para su vida, solo por el poder del Espíritu Santo. O sea, Pablo sabía que él no iba a poder, pero Dios lo equipó como nos equipa a nosotros, con el Espíritu Santo de Dios que nos dirige, que nos corrige, que nos guía, el Consolador, aleluya. Pablo también reconoció que no era digno de predicar las buenas nuevas de salvación. El contraste de su pequeñez con la grandeza de Cristo, o sea, él se sentía pequeñito ante la grandeza de Dios. Su llamado era decirle a los efesios que los tesoros y las bendiciones del Evangelio estaban disponibles para ellos a través de Jesucristo. O sea, Pablo fue llamado para que él fuera el portavoz de lo que nosotros tenemos derecho, que muchas veces no lo vemos. Difícilmente podemos evitar sentir la gratitud al informe de sus lectores que habían sido elegidos para compartir este gran misterio eterno con aquellos que estaban fuera del reino de Dios en Efesios y en todo el mundo en Romano. O sea, Pablo se sentía agradecido y nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios. Nosotros tenemos que estar agradecidos que alcancemos a otros a través de la palabra. Por eso hoy todavía predicamos de los tesoros, ¿verdad?, que hay guardados para los hijos de Dios, ¿verdad?, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, ahora vamos a entrar en algo muy, muy profundo donde pues casualmente entró en este día, pero podemos ver las grandezas de Dios en todo. Vamos a leer Efesios 3 del 10 al 13. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Salvador. O sea, es a nosotros, la iglesia, a quien nos toca, ¿verdad?, revelar, no tener miedo, no podemos tener miedo, en quien tenemos seguridad y acceso de confianza por medio de la fe en Él, en Cristo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. O sea, Él le estaba pidiendo, mira, no desmayéis, yo estoy aquí con un propósito. Así que vamos a ver, no solo Pablo fue privilegiado con la tarea de compartir el gran ministerio de la salvación por gracia a través de Jesucristo, también es el privilegio de todo creyente. Pablo comprendió que al declarar este misterio, el poder inherente del mensaje podía transformar la vida de las personas. Es la palabra la que transforma, es la palabra, la verdad, es la vida, es Jesús la que transforma. No somos nosotros somos usados para llevar el Evangelio. En Efesios 3:10, Pablo usó el término multiforme para describir la sabiduría de Dios. En griego, el significado del griego básico se refiere a una variedad de colores, ¿verdad? Como una tela o pintura. La palabra es relativamente poco común en su uso aplicada a la gracia de Dios. En primera de Pedro 4:10
También se usa para describir una diversidad de pruebas y tentaciones. Lo vemos en Santiago 1:2 también, ¿verdad? El temor por el sumo gozo cuando estás en prueba. Y Primera de Pedro 1:6, vamos a leer Primera de Pedro 4:10, luego vamos a leer Primera de Pedro 1:6. Entonces, en el contexto de Efesios, para ayudarnos a entender, podríamos usar el ejemplo de un campo de flores silvestres, ¿verdad? Cuando lo vemos así de lejos, que vemos ese montón de flores bien bonitas. Y podemos ver el propósito de reconciliación al mundo, ¿verdad? Consigo mismo a través del generoso regalo de la salvación por su gracia. Pero vamos a leer Primera de Pedro 1:6. ¿Cuál iba primero? 4:10 primero, perdonen. 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiconforme gracia de Dios. Ok, aquí, ¿verdad? Podemos ver la multigracia, como dice aquí el estudio, como un campo de flores bien bonito. Pues nosotros tenemos que ministrar ese evangelio así, con ese gozo, con eso. Es algo bonito, estamos hablando palabra de Dios, estamos llevando el evangelio. Pablo se sentía agradecido, el propósito de Dios de reconciliar al mundo, ¿verdad? A través de la palabra que le fue dada a él para llevarla por gracia, porque no lo merecía. Él era un perseguidor de esos mismos a quien él le estaba llevando la palabra, pero a Dios le plació, y así a Dios le place ahora también. En Primera de Pedro 1:6, vamos a leer Primera de Pedro 1:6, dice: en lo cual nosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque estemos en diversas pruebas momentáneas, sabemos que Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Hay cosas que nos tocan padecer por consecuencia de nuestra vida pasada, y hay cosas, ¿verdad?, que padecemos por llevar el ministerio, ¿verdad? Muchas veces somos atacados, muchas veces somos rechazados, cuando lo podemos experimentar, yo creo que todos lo hemos experimentado, cuando llegamos al evangelio, ¿verdad? Somos rechazados muchas veces hasta por nuestros mismos familiares, porque ellos conocen el pasado de uno y no pueden entender, como aquí vemos a Ananías, que decía: pero si este hombre era malo, ¿por qué ahora tú dices que vaya y ore por él, que le van a ser revelados, y que lo vas a usar? O sea, la duda. Pero es el caminar, es el leer la palabra, es el llevar la palabra en cada momento que podamos. Como esos familiares se van a convencer de que sí hay un Dios, de que la palabra transmite todo eso que es vida, transmite a Cristo, conocemos a Jesús. ¿Cómo vamos a amar a Jesús si no lo conocemos? Pues mira, a través de la palabra lo conocemos, no a través de lo que nos diga otra persona. Yo siempre digo, cuando doy un estudio o predico, escriban los textos que yo digo o que dice cualquiera que le esté llevando la palabra, y vaya a su casa, abra la Biblia, estúdielo, medite la palabra de Dios, para que sea usted también revelada esa palabra, a usted también. Pablo luego señaló que al dar a conocer el ministerio, el propósito de Dios es exhibiendo ante todas las potestades y los lugares celestiales. Esto es importante. Pablo era consciente de las realidades espirituales que rodeaban nuestro mundo natural. Hoy mismo la gente celebra, la gente del mundo celebra un día que no está en la palabra. O sea, un día donde se revelan espíritus malignos, donde la gente a veces
sin entender, sin conocimiento. La palabra lo dice, por falta de conocimiento perece el pueblo, ¿verdad? De Dios, y mucha gente pues celebra ciertas cosas, adorna en la casa. Yo pasé por una casa donde vive mi mamá y yo digo, santo poder de Cristo, si ella supiera todo lo que tiene a su alrededor. Pero nada, o sea, a nosotros nos toca hablar la palabra, no juzgar. Así que también estamos familiarizados con las artimañas del enemigo de usar fuerzas espirituales para destruir al ser humano. ¡Wow! Gloria a Dios santo, Dios poderoso eres, Señor. Padre, a ti alabamos, a ti honramos, Señor, porque tú eres Dios en los cielos, en la tierra, Señor. Oh, gloria a Dios santo y poderoso eres, Señor, aleluya. Dios equipa y da poder a la iglesia para que se exponga a la oscuridad espiritual. Es que tengo que parar y tengo que dar el testimonio. No puedo seguir. Yo estoy estudiando esta clase durante la semana y te di unos escritos. Miren, hermano, yo llegué aquí hoy y a mí me entró un sueño terrible. Yo me levanté a las 5 de la tarde. Ay, el estudio, y búscalo, todavía no he encontrado los papeles de las anotaciones, de lo que había hecho. Y yo dije, mira, no voy a cancelar, yo voy a dar la clase y si yo lo tengo que leer directamente del libro, yo lo voy a leer, pero esa clase hoy, específicamente hoy, tiene que salir. Esa clase, esa palabra de Dios, porque esto no es una clase, estamos leyendo Biblia. Estamos leyendo Biblia, o sea, es la palabra de Dios, es la que nos va, no sabemos el propósito que tenga Dios de la persona que esté oyendo en este momento o de la persona que van a oír esta palabra, cómo el Espíritu Santo va a trabajar en ellos. Porque esto no se trata de mí, volvemos a lo mismo, aquí como decía Pablo, no es Él. Es el Espíritu Santo obrando en las vidas, porque el Señor no quiere que ni uno se pierda. Y tenemos que hablar el Evangelio y tenemos que seguir promoviendo el Evangelio, porque no es para nosotros, no es para 4 paredes en la iglesia, es para el mundo. Es para el mundo, tenemos que seguir llevando el Evangelio. Y yo dije, mira, así tenga que leerlo del libro, yo voy a dar la clase. Así que la gloria es de Dios, santo y poderoso es Jehová. Y declaró que el Evangelio es más poderoso que todas las potestades espirituales. Aleluya. Desde el principio Dios tuvo un plan para remediar el pecado. Ningún poder externo podría jamás oponerse a los propósitos de Dios. Hoy es el día de guerra. Hoy es un día de guerra. Hoy no es día, mire, no podemos estar, como me dice mi hijo en Alicia en el País de las Maravillas. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el enemigo se ha levantado. Podemos ver en la niñez cómo el enemigo se ha levantado grandemente. Podemos ver en los matrimonios, el enemigo está durmiendo la mente de las personas. Y no nos estamos dando cuenta. Hay que despertar, iglesia, hay que despertar y orar. Hoy es un día, una noche de oración. Hoy es una noche de oración. A lo largo de Efesios 3, Pablo describió la mayor bendición que se haya dado a los seres humanos. La frase usada por Pablo respecto a la seguridad y la confianza puede entenderse en el sentido de acerca de Dios con libertad de expresión y sin vergüenza ni temor. No debe haber temor en el corazón de aquellos en quienes Cristo mora. Nosotros, la obra de sus manos, tenemos acceso al Creador a través de la fe en Jesús. Esta es la buena noticia que nosotros, la iglesia, tenemos el privilegio de ofrecer a la humanidad. Fuera el temor. Y yo me confieso que muchas veces he tenido ese temorcito, pero yo me he puesto en la brecha y he dicho, Señor, tú me tienes que ayudar porque hasta aquí el enemigo jugó conmigo. Hasta aquí, de aquí no va a pasar. Y muchas veces yo me paro en el altar a
adorar, a decir una palabra, lo que sea, y me entra ese frío olímpico y me da ese temor, pero es diferente, es temor a Dios porque voy a llevar la palabra de Dios, porque voy a adorar a mi Dios. No es temor de tenerle miedo a las cosas ni nada, es un temor a Dios, un respeto al Señor. Pablo nuevamente refiere su condición actual como prisionero de Cristo, que sufría por su causa. Él nunca dijo, estoy preso, me metieron preso. No, yo estoy prisionero en Cristo. Pidió a los efesios que no se desanimaran por el hecho de que él padecía, estaba encadenado. Tenía victoria espiritual en medio de sus sufrimientos, en gran recordatorio de que sus sufrimientos y también los de nosotros tienen un propósito. Pablo no se veía como una víctima. Nosotros los cristianos no somos víctimas. Tenemos que quitarnos eso de la mente. Nosotros no somos víctimas, sino como un vencedor. Nosotros somos vencedores. Ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Amén. Llevó todo. Cuando nos sentimos cargados, vamos a las pies de Cristo. Vamos ante la presencia del Señor y dejemos todas las cargas para que Dios nos renueva nuevamente, ¿verdad? Tenemos que estar en esa constante renovación, en esa constante relación con Dios, porque es Él el que va a obrar en nosotros. Es la gracia de Dios la que se va a ver vista, la que va a hablar, la que va a hacer las obras. Es la gracia de Dios, un regalo que tenemos, el amor de Dios por nosotros. Nosotros no lo merecemos, pero Dios nos ama tanto. Mire, hermano, busque experimentar el amor de Dios. Busque experimentar el amor de Dios. No hay nada que pueda llenar su vida. No hay nada que pueda llenar los vacíos en su corazón que ese amor de Dios. Y usted va a experimentar la gracia de Dios en su vida. Y si usted lee la palabra, y si usted busca presencia de Dios, y si usted se somete y deja que sea el Espíritu Santo quien lo guíe, yo le voy a hacer un cuento a usted. Que usted me va a decir a mí, mira, eso es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor que nos puede pasar. Es un misterio que solamente el que lo vive lo puede experimentar. Experiméntelo. Yo les digo en este día, métase con Dios, busque de Dios, olvídese de todo lo demás. Dios aleja personas de tu vida y las aleja con un propósito, amistades, familia, y no es para amar, lo aleja para que usted tenga una soledad. Lo he experimentado yo. Yo en esta soledad yo he podido experimentar la gloria de Dios, porque me he podido consagrar a Dios, porque he visto la mano de Dios en mi vida, en esta búsqueda donde no tengo a nadie alrededor, pero está Dios como poderoso gigante alrededor mío y puedo ver la gloria de Dios. Y entonces cuando yo experimento esa gloria y yo pongo a Dios sobre toda cosa, sobre toda persona, mire, es que usted llega a un momento en que usted dice, cuando le dijo a Abraham, deja a tu padre y a tu madre y a tu parentela, mira, no era que lo olvidara, era déjalo, que yo voy a hacer algo, te necesito para tener propósito mío. Así yo me siento, así yo me sentía, yo dejé todo, yo me alejé, y ahora yo estoy viendo la mano de Dios, porque es cuando más unidos estamos nosotros como familia. Mis hermanas, mi mamá, es cuando más unidos, y hemos tenido que padecer y estamos padeciendo, pero es cuando más unidos estamos. ¿Por qué? Porque ponemos a Dios sobre toda cosa, y eso es lo que Dios quiere para poder dar lo que nosotros, o sea, para que nosotros podemos, como Noelia, cada vez que hablo de esto me acuerdo de Noelia, empoderarnos de lo que Dios tiene para nosotros, para su iglesia, para sus santos. Aleluya. Vamos a terminar. Yo creo que cogí un poquito más de tiempo, pero el Espíritu Santo sabe. Y bien sea que esté oyendo o que vaya a oír, el Señor le está hablando
a alguien, ¿verdad? Así que reciba la palabra con mucho gozo. Reciba esta palabra de parte del Señor. En Efesios 3, 14 al 19, y ahora, aquí terminamos. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, a ser fortalecidos con el poder del hombre interior por su espíritu. Leo de nuevo el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Santo, poderosa palabra, ¿verdad? Donde somos fortalecidos en nuestro interior primero, no apariencia, no por fuera. Siempre tenemos, cuando nos metemos con Dios, cuando buscamos de Dios en nuestra intimidad, empiezan a haber unos cambios, pero esos cambios son en lo interior de nosotros. Cuando comenzamos a pedir perdón, cuando comenzamos a buscar más de Dios, cuando comenzamos a tener amor, porque ese amor nos lo transmite el Señor. Empezamos a tener amor por todo, no solamente por los que nos hacen bien, no solamente por los que son nuestras familiares. Amamos al mundo, amamos porque es un amor que es transmitido, o sea que nos lo fue dado, es parte de esos tesoros y de todo lo que Dios tiene para nosotros, es el amor. Dice que no hay medida, o sea, un amor que no se mide, es un amor que tú no lo puedes medir porque es de Dios, es un amor que Dios nos transmite, donde nosotros en cierta forma podemos quizás experimentar cierto rechazo, pero el amor de Dios lo cura todo. Nosotros podemos sentir rechazo de cualquier persona, pero rechazados por Dios no podemos sentirnos. Así que en la búsqueda y en la presencia de Dios que nosotros encontramos ese amor de Dios. Él nos ama, Él nos ama, Él nos creó, nos dio aliento de vida y nos ama. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de entrar en esos misterios del Señor, recibimos esa gracia, recibimos ese amor incondicional. Fíjese aquí, mira cómo comienza. Dice, porque esta causa doblo mis rodillas. Él doblaba rodillas porque era una forma en este tiempo en que los judíos podían, todos sabemos que los judíos oran de pie, ¿verdad? Oran de pie contra la pared, o sea, de frente a la pared. Pero cuando un judío se arrodilla es porque está pidiendo algo más profundo, porque está buscando, dice aquí, se lo voy a leer, rodillarse para orar durante los tiempos bíblicos estaba reservado para ocasiones en las que una persona expresaba una emoción profunda o una convicción interna. Pablo no estaba recitando una oración formal, estaba profundamente agradecido con Dios por lo que él había hecho, o sea, por lo que Dios había hecho en él. Estaba en humillación, declarando de rodillas el agradecimiento que Dios tenía y estaba pidiendo por esa iglesia de Efesios, ¿verdad?
estaba intercediendo por esa iglesia. Pablo deseaba que sus lectores comprendieran la grandeza de Dios. Es que mire, cuando nos metemos con Dios, nosotros queremos que todo el mundo viva en el mismo ámbito. Y a veces se nos hace tan difícil, nos es frustrante ver que nosotros vemos la gloria de Dios y hay personas que ni un pelo se le para. Pero eso, vuelvo y repito, eso no es medida de la gloria de Dios, no se mide, no hay niveles. Todos vamos a pasar por unos procesos y todos vamos a experimentar. Según nos metamos con Dios, vamos a seguir experimentando. Amén. Entonces, sin embargo, ha hecho posible el camino de la restauración para las personas que están dispuestas a aceptar el regalo de salvación. Tienes que querer y tienes que creer para que tú puedas recibir esa gracia de parte del Señor. Pablo también oró pidiendo bendiciones específicas para los creyentes de Efeso. La primera bendición es la fortaleza o el valor que viene a través del poder del Espíritu Santo. Es lo primero que tenemos que pedir siempre en oración. Señor, bendícelo, Señor, que pueda sentir tu fortaleza, Señor, que pueda leer tu palabra, la pueda entender, que la hable con denuedo, Señor. Padre Santo, manifiéstate en él, Señor, que sea tu poder, tu Espíritu Santo sobre la persona. Vamos a interceder por nuestra familia, vamos a interceder por nuestros esposos, vamos a interceder por nuestros enemigos, vamos a interceder en este día, vamos a interceder por todas esas personas que están celebrando disque Halloween. Amén. Vamos a interceder. Esta es la misma bendición a la que se refirió Pablo en Pablo 1:19. La combinación de las palabras griegas indica que Pablo estaba orando para que se mantuvieran firmes en la adversidad mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, él oraba para que se mantuvieran firmes aún con lo que estaban pasando en Efesios, que se mantuvieran firmes. Hoy vamos a orar, Carmen. Dios te bendiga, Carmen Aponte. Estamos orando, Carmen, firme en las cosas del Señor. No importa lo que tú veas alrededor, créele a Dios. Dios fue quien te llamó. Dios te capacita, tú eres una mujer de Dios y Dios te va a usar poderosamente. Créelo, recíbelo de parte de Dios. La consecuencia de esta fortaleza que habita Cristo por la fe en nuestros corazones. La palabra griega para habitar indica una residencia permanente y continua. O sea, que Él habita permanentemente y es continua. Si el cristiano pone su fe en la obra en Cristo, nunca estará solo, porque Él prometió que nunca nos dejaría. Aleluya, Él nunca nos va a dejar. La segunda bendición que pidió Pablo fue que los efesios tuvieran el poder para conocer la grandeza del amor de Dios. Pablo indicó que conocer el amor de Dios ayudaría a los efesios a vivir juntos en armonía. Pablo mostró con su vida que hay un precio que pagar al ser siervo de Cristo. Todos tenemos una cruz que cargar, todos los que le servimos a Dios tenemos una cruz que cargar, pero la palabra dice, ¿verdad? Coge tu cruz y sígueme. Aleluya. Parte de este precio es amar a quienes nos cuesta tolerar, como hablamos ahorita, nuestros enemigos, personas que no entendemos, personas que nos han hecho daño, personas que en algún momento nos han herido, queriendo, sin querer. Es difícil orar por ellos, es difícil amarlos, pero el Señor nos manda a que tenemos que hacerlo. Si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Amén. El amor empieza aquí. Y eso no quiere decir que estemos de cuchicheo y ay Dios mío, y te llamo todos los días y te busco todos los días. No. Eso quiere decir que en tus oraciones, que es donde está el poder de Dios, en lo que tú vas a pedir al Señor, donde tú te vas a presentar al Señor en tus oraciones, estén también tus enemigos, estén también esas personas que tú no toleras. Amén. Cuando uno acepta la grandeza del amor de Dios, se mueve más fácil mostrar amor incondicional hacia los demás. ¿Ok? La tercera bendición que pidió Pablo fue la plenitud de Dios. Esto es posible al conocer a Dios, considerando la grandeza de Dios.
pudiéramos pensar que es imposible conocerlo plenamente, pero Pablo no deseaba cuantificar lo que una persona puede experimentar. El cristiano nunca debe de estar satisfecho con el crecimiento y la madurez presente de su experiencia con Dios. Pablo quería que los cristianos buscaran todo lo que está dispuesto como resultado de la presencia de Cristo en nosotros y el poder del Espíritu Santo. No nos podemos conformar con lo que ya sabemos. Tenemos que seguir buscando del Señor. Tenemos que seguir buscando la plenitud de Dios. Porque las grandezas de Dios no tienen límite, no se miden, no tienen medida. Conocerlo plenamente es la disposición que nosotros tengamos para que el Señor se nos sea revelado. Vamos a leer ahora Efesios 3, 20, 21 y con esto terminamos. La clase quizás se alarga un poco más. Manda el Espíritu. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Efesios 3, 20, 21. Y en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de la que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Pablo llegó al final de la sección teológica de su epístola, que resume el amor de Dios. Todo lo que hemos hablado termina en el amor de Dios, con una bendición. En esta Pablo quiso expresar la grandeza de este Dios que proporcionó en medio para que el ser humano tenga una relación con Él. En cierto sentido, Pablo estaba diciendo que la grandeza de Dios es tal que nadie jamás podía comprenderla. Jamás vamos a comprender las grandezas de Dios. Jamás, solamente recibámosla. No hay por qué entender, no hay nada que buscar. Recibamos todas esas bendiciones. Este gran Dios se acercó a la humanidad. Al leer Efesios 20 y 21 vemos que Pablo estaba cautivo por la grandeza de Dios y el alcance de su amor, mucho más de lo que jamás la mente humana podría concebir. Qué bello. Absolutamente nada está fuera de su alcance o fuera de su poder. Por lo tanto, ningún grado o intensidad de pecado puede impedir que Él responda con amor cuando una persona se acerca a Él en busca de redención. Vamos a parar aquí un momentito. ¿Tú que me escuchas? No importa cuál sea tu pecado, no importa si pecaste hace 5 minutos, tú estás oyendo esta palabra y el Señor te está diciendo en este momento que no importa la grandeza de tu pecado, chiquito, grande, mediano, si tú buscas al Señor, si tú te arrepientes, el Señor está aquí para redención. Amén. Así que Pablo continúa diciendo que no hay nada que los cristianos no puedan ver cumpliendo a través de él, si estás viviendo en armonía con sus propósitos. Pero como todo lo que hagan siempre deben tener en cuenta su voluntad. Aún los que estamos viviendo en el propósito de Dios tenemos que estar, ojo, que sea la voluntad de Dios, que todo lo que hagamos sea en la voluntad de Dios. Todo lo que el Hijo de Dios realice a través de la oración y la obediencia fiel debe ser glorificar a Dios y honrar su reino. Volvemos a lo mismo, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Toda oración que es cumplida y la obediencia de los fieles, todo debe ser para glorificar a Dios y honrar su reino. Finalmente, Pablo dejó claro que la obra de Dios no se limitaría a la ciudad de Efesios o a la iglesia del primer siglo. El poder de Dios está disponible para todos los cristianos en todas partes y en todo momento. Amén, aleluya. Vamos a la promesa de Abraham, donde dice en Génesis: por ti serán benditas todas las naciones. Aleluya. Hoy
Sigue esa promesa. Terminando la clase, solamente te quiero decir, si has oído la clase y has sentido el tucutú del corazón, entrégale tu corazón a Cristo. Que Cristo, Señor, te está llamando para propósitos grandes de parte de Él. Dios ha llamado a cada creyente y al no creyente para el misterio de Dios con aquellos en quienes actualmente están ocultos y lamentablemente para quienes es desconocido. Si desconoce la palabra, si desconoce lo que Dios ha prometido para todos, porque esto es para todos, lo que pasa es que hay que tomar unas decisiones. Si no tienes dónde congregarte, y como te dije anteriormente, tu corazón hizo tucutú, en la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13, en Santa Juanita, primera sección, nuestro pastor Jorge Ortiz, nuestra pastora Wanda Melente, y un grupo allí de personas, un pequeño remanente que todavía le ha creído a Dios y que no mira las circunstancias de lo mucho o de lo poco, pero que le cree a Dios, allí estamos. Si no tienes dónde congregarte, si tienes donde congregarte y necesitas reconciliarte nuevamente con el Señor, ve donde tu pastor. Ve donde tu pastor o donde cualquier capellán y dile que necesita una oración de reconciliación. No tengas miedo. No tengas miedo. Nosotros estamos en el Evangelio y estamos experimentando ciertas cosas. Nosotros sabemos que nosotros no tenemos que ir donde ningún hombre. Tú puedes entrar en lo íntimo, en tu cuarto, en el baño, en la cocina, en la sala, donde tú quieras, ahí mismo, arrodíllate y dile: Señor, yo te pido que me renueves nuevamente. Yo quiero conocer esos misterios, yo quiero vivir en tu gracia. Yo quiero volver a los pies de Cristo porque me siento alejado, porque me siento apartado. Señor, que yo no pueda ver lo que hay a mi alrededor, que yo solamente te mire a ti, Señor. Señor, que yo pueda coger esa cruz que estoy viviendo, Señor, y yo pueda decir: sigo a Cristo, voy por el camino, voy en busca de la verdad. Mira como Pablo, siendo un perseguidor, Dios lo hizo propósito suyo, que todavía en el día de hoy nosotros seguimos hablando de esa palabra. Pablo fue preso y durante esa encarcelación él escribió todos estos libros, Efesios, Romanos, Corintios, todos estos libros. Entonces nosotros podemos ahí ver y experimentar la gloria de Dios, los misterios de Dios. Lo que Pablo tuvo, lo podemos tener nosotros. Obediencia, seguir al Espíritu Santo de Dios, aprender a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, no temer, como les conté ahorita. No encontraba el estudio, pero era un estudio que había hecho yo estudiando humanamente, pero yo sé que Dios se ha manifestado en este estudio hoy. Y yo sé que esta palabra va a llegar a alguien que la va a necesitar. Porque mira, si es para uno nada más que el Señor nos ha puesto en este lugar, gloria a Dios y aleluya. Así que busca, reconcíliate, acepta si no lo conoce, busca en la palabra, conoce al Señor y todos sus misterios te serán revelados. La gracia de Dios en nosotros es amor. Tenemos que reconocer el amor de Dios en nuestras vidas. Tenemos que reconocer el amor de Dios en todo, porque Dios es amor y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos amemos a nosotros mismos, que amemos a Dios primeramente, a nosotros mismos, amarnos y amar al prójimo como nos amamos nosotros. O sea, para amar al prójimo te tienes que amar primero. ¿Cómo tú te amas primero? ¿Cómo tú sales de todas esas heridas? ¿Cómo tú sales de todo eso que tú has pasado? Aquí está. Esto te va a ayudar a limpiarte poco a poco o de repente, como Dios quiera, porque Dios trata con cada persona individual, recordando que nadie está fuera de los propósitos de Dios. No señalemos, no juzguemos, llevemos la palabra, que es lo que Dios quiere. Hasta aquí el estudio. Dios los bendiga, Dios los guarde. Oramos, ¿verdad? Que en esta noche todos pongámonos en la brecha.
físicamente no podemos ver lo que está pasando espiritualmente, pero los que somos llamados, los que vamos en el propósito de Dios, sabemos qué se está moviendo en la atmósfera. Y somos nosotros los guerreros de Dios. ¿Ven? Porque Dios nos da paz y nos da gozo, pero tenemos que guerrear también. Tenemos que guerrear y hoy es la noche. Hoy, mañana, pasado, todos los días tenemos que guerrear. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es Lourdes Lugo y no creo que me presente en principio. Pastora asociada de la Iglesia de Cristo Jerusalén, como les dije, ubicada en la calle 27, WK13, en Santa Juanita. Nuestro pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Dios les bendiga, Dios les guarde, descansen y oren. Primero oren y después descansen. Dios les bendiga.